Hola, buenos días. Somos el grupo formado por Elenka, Yesi e Irene y os vamos a hablar de los conflictos colectivos y la huelga. Los trabajadores disponen de ciertos derechos como puede ser organizar una huelga con el fin de conseguir mejoras laborales. Con conflictos nos referimos a un desacuerdo entre el empresario y el trabajador, y existen dos clases. Según el número de personas afectadas pueden ser individuales o colectivos, y según la materia que origina el conflicto puede ser jurídico o de interés. Dentro del conflicto colectivo encontramos dos grandes grupos. Conflicto colectivo de interpretación o aplicación de norma, es decir, la imposición de nuevas normas por el empresario hacia los trabajadores o la empresa en sí. Conflicto de intereses, en el que se sustituye una norma que ya estaba impuesta por otra nueva. En la empresa pueden plantear los conflictos tanto los empresarios como los trabajadores. Cuando se trata de los trabajadores son los representantes o su sindicato los que se hacen cargo de ello, y cuando son los empresarios los que crean esos conflictos, ellos mismos se hacen cargo de su problema, y si este fuera mayor pasaría a mano de las asociaciones empresariales. Los requisitos que deben haber para que se pueda llamar conflicto serían: primeramente, debemos identificar quiénes lo promueven, si los empresarios o los trabajadores. Después deberemos hallar el origen del conflicto, su motivo, el porqué de este, si ha sido por horas extras, por mala remuneración. Seguidamente miraremos a quiénes le afectan, si a los empresarios o a los trabajadores. Finalmente, saber lo que piden para la huelga. Formas de solución. Cuando hay un conflicto tenemos varias maneras de poder solucionarlo. La primera manera sería que el empresario y el trabajador llegasen a un acuerdo mutuo, que los dos estuviesen de acuerdo. Otra sería mediante el órgano de mediación y con un mediador para poder solucionarlo. Pero si aun y con todo no se solucionase, pasaríamos a las vías judiciales. La huelga. La huelga es un derecho fundamental del trabajador, la cual consiste en defender sus derechos mediante la interrupción de la prestación de trabajo con el fin de imponer condiciones o manifestando una propuesta. Podemos ver dos tipos de huelga: la huelga legal e ilegal. Efectos de la huelga. La huelga tiene los siguientes efectos. Para empezar, durante la huelga se suspenderá el contrato de trabajo y los trabajadores no tendrán derecho a percibir el salario. Permanecerán en situación de alta especial en la seguridad social. El empresario no podrá sustituir a los huelguistas con trabajadores que estuviesen vinculados a la empresa. También deberá respetarse la libertad de trabajo de quienes no quieran sumarse a la huelga. El comité de huelga debe garantizar los servicios necesarios para la seguridad de las personas y cosas, así como el mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones o cualquier atención imprescindible. Las partes en conflicto tienen el deber de una negociación continua desde el momento de preaviso y durante todo el desarrollo de la huelga. Y por último, cuando la huelga es ilegal, su ejercicio puede ocasionar sanciones para los trabajadores como indemnizaciones o al punto de llegar al despido. El procedimiento a seguir para que la huelga sea legal es concertar por acuerdo de los representantes de los trabajadores adoptado en colectivo y por mayoría, por decisión de los propios trabajadores afectados por el conflicto, en cuyo caso la votación ha de ser secreta y se decidirá por mayoría simple. Hay que comunicar por escrito al empresario o empresarios afectados por la huelga y a la autoridad laboral con 5 días de antelación. En caso de ser una empresa de servicio público, el preaviso será de 10 días naturales. Por último, se ha de crear un comité de huelga formado como máximo por 12 trabajadores de los centros afectados, que participarán en todas las actuaciones sindicales, administrativas y judiciales oportunas para la resolución del conflicto. En el caso de huelga, el empresario no tiene derecho a sancionar al trabajador por su participación en ella y la relación laboral queda en suspenso, es decir, no se extingue la relación laboral. La finalización de la huelga puede ser por 3 razones. Por desistimiento, que es un acto de voluntad del comité de huelga que le pone fin, basado en consecuencias de reivindicaciones, agotamiento de capacidad de resistencia. Por acuerdo o pacto entre ambas partes del conflicto, o puede concluir también por un arbitraje obligatorio acordado por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, en atención a la duración o consecuencias de la huelga.